un profesor y clases de formación ética y ciudadana. Buenas, los saludo. Hoy vamos a trabajar valga la redundancia, el trabajo número 3 de formación ética de cuarto año, que se llama Ciudadanía y Participación Democrática. El objetivo principal es tratar de analizar qué es la ciudadanía y cómo el involucramiento y la participación de las personas, de nosotros como seres dotados de poder, como ciudadanos, pueden generar los cambios necesarios para generar una mayor democratización de la sociedad, pero al mismo tiempo también generar relaciones de poder más equilibradas, valores democráticos más equitativos y sobre todo desarrollar una participación ciudadana que nos permita incluir a todos los grupos sociales que conforman nuestra sociedad civil, nuestra sociedad política o nuestra comunidad, garantizándole el ejercicio completo, equilibrado, igualitario de su función como ciudadano, como agente de poder, como una persona dotada de derechos y deberes que le permiten ejercer su participación, su opinión y al mismo tiempo conquistar las demandas que necesitan, pero también la presentación de ciertos proyectos o de ciertas demandas que les permitan obtener una mejor calidad de vida. Es decir, tratar de generar una participación ciudadana activa que permita corregir las injusticias que se desarrollan en la sociedad en todos los niveles y en toda la estructura que conforma nuestra sociedad política, civil, económica, social, cultural, etc. Pero ¿qué es la ciudadanía? La ciudadanía indica en sí misma dos elementos muy importantes. El primer elemento que marca la ciudadanía es la pertenencia de una persona a un grupo, a una comunidad política, a una comunidad social o una sociedad civil. Es decir, la ciudadanía indica pertenencia, por un lado. Por el otro lado, también es una categoría legal, jurídica y política que transforma a las personas en agentes de poder, en agentes de acción, de decisión, en un sujeto dotado de derechos, deberes, garantías y obligaciones que juega un papel principal en la organización del Estado, del gobierno y también de la sociedad, ya sea como gobernante, ya sea como regulador del poder de esos gobernantes o ya sea como elector o en todo caso como representante, entre otros puntos. Es un agente de cambio si la ciudadanía produce o debe orientarse a la producción de cambios, pero también si no se orienta hacia el cambio, hacia la transformación, se puede transformar en un agente de reproducción de los roles sociales de hombres y mujeres, como así también de las injusticias o de la reproducción de las desigualdades sociales. Es decir, este agente de acción, de proposición y de transformación debe siempre orientarse a cambiar los roles, a romper con el conservadurismo o en todo caso a luchar por disminuir las desigualdades sociales que sufren los ciudadanos y las ciudadanas. La ciudadanía implica derechos y obligaciones, es decir, para todos los ciudadanos y ciudadanas por igual. Muchas veces puede ocurrir que estas desigualdades, estas injusticias generan la existencia de ciudadanos de primera categoría y ciudadanos de última categoría. Ahí es donde la ciudadanía debe participar, debe comprometerse y trabajar por producir los cambios necesarios para que la igualdad de derechos, obligaciones y garantías previstas en la Constitución y en las leyes se vuelva una realidad efectiva, práctica y activa. La posibilidad de participar del ciudadano debe orientarse siempre, no solamente a los beneficios de una vida democrática, libre, igualitaria, bajo la protección del Estado, bajo la garantía de sus derechos, sino también que debe contribuir para desarrollar el bien común, es decir, debe trabajar para el bien colectivo, no tanto para el bien individual. O en todo caso, tratar de equilibrar el bien individual con el bien colectivo. La vida de las personas en sociedad no pueden ser disociadas jamás de la participación de los sujetos en la ciudadanía, tanto en escala individual como colectiva. Es decir, la vida de las personas en sociedad, la vida democrática, la vida política de las personas jamás debe disociarse, jamás debe separarse ni quebrar estos principios de participación
colectiva o individual en busca siempre del progreso y el bien común. La forma en que tiene el Estado en ejercer sus funciones siempre va a estar relacionada a la participación de la ciudadanía, es decir, en el control, en la regulación y al mismo tiempo en las demandas y en la presentación de proyectos o de ideas, tanto políticos como legales, que permita a esta sociedad ir generando un Estado cada vez más equitativo, un Estado redistribuidor no solamente de riqueza, sino también de derechos y obligaciones, pero también un Estado cada vez más democrático. Y esto también se vincula con lo que es la gobernabilidad. ¿Y qué es la gobernabilidad? Es la capacidad de adaptación de las sociedades para desarrollar equilibrios virtuosos, por lo menos entre los sistemas económicos, políticos, culturales, educativos, de seguridad, etc. Es decir, en otras palabras, que la gobernabilidad y la función del Estado están íntimamente vinculadas a la participación de la ciudadanía. Si la ciudadanía no ejerce una participación activa, una participación estable, nunca va a permitir generar estos procesos de equilibrios virtuosos, controlar no tanto el abuso del poder, sino también controlar cómo estas injusticias que muchas veces puede provocar el Estado generan desigualdades en todos los niveles de la sociedad. Por eso, el funcionamiento del Estado está íntimamente vinculado a esta participación de la ciudadanía y a su vez con la gobernabilidad. La función del Estado siempre es regular el sistema económico, para tener en cuenta la protección de los ciudadanos y las ciudadanas más débiles, para restaurar de esta manera o para solucionar de esta manera el desequilibrio o las injusticias que produce el predominio de sistemas económicos, sociales, políticos y culturales que pueden generar marginación, discriminación o explotación e injusticia. Por eso es necesario que los estados y la participación ciudadana permita la orientación de políticas en el sentido de equilibrar la justicia y garantizar la democracia para todos los ciudadanos y las ciudadanas. Es decir, si bien la democracia es un sistema político y al mismo tiempo es una forma de vida, hay ciertos elementos que el Estado tiene que generar por fuera de la democracia para garantizar la justicia, la igualdad, la libertad y el progreso y el bien común de las personas. La participación ciudadana y de los estados tienen que orientarse siempre a los beneficios materiales, educativos, sanitarios y de seguridad para todos los ciudadanos por igual. Por otro lado, los ciudadanos y las ciudadanas deben participar en el proceso de gobernabilidad democrática para presionar, controlar y regular con un mayor equilibrio el funcionamiento de los distintos sistemas políticos. Es decir, no caer en esta democracia que desde las décadas del 90 se fueron desarrollando en casi toda América Latina y en Argentina, esta especie de democracia delegativa, que el ciudadano solamente participa a la hora del voto y una vez que votó y tiene a sus representantes se desliga de la cuestión democrática y de la participación. No, en una democracia el ciudadano debe estar constantemente participando en el ejercicio del poder y en la participación política. ¿Por qué? Porque es el elemento principal que tienen los ciudadanos para mejorar, volver más perfectible el sistema democrático y sobre todo solucionar estas injusticias, estas desigualdades o estos procesos de marginación o exclusión que se vienen desarrollando por la cuestión económica. Es decir, nunca hay que dejar de ver que el Estado y los ciudadanos deben también controlar el mercado. No solamente deben controlar el Estado y el funcionamiento político, sino también el funcionamiento económico, es decir, controlar el mercado. La gobernabilidad es una de las cualidades que tienen los sistemas y las sociedades, es decir, la gobernabilidad pertenece a la participación ciudadana, porque es una cualidad que tiene todo sistema político y que tiene toda sociedad, entendida como una comunidad política, como una sociedad civil, de generar mejores procesos de regulación, mejores procesos de resolución de conflictos y al mismo tiempo mejores procesos o mejores políticas que orienten a la libertad, a la igualdad y a la redistribución de bienes, de protecciones, de beneficios y sobre todo que busquen el bien común. Y no pertenece a los gobiernos, y pertenece a los ciudadanos y a los sistemas políticos. Un sistema de gobernabilidad democrática siempre debe permitir que las reglas y las normas sean producto de la participación de los ciudadanos, es decir,
para que un Estado o un gobierno desarrolle un correcto sistema de gobernabilidad o un correcto sistema democrático, este debe permitir que los ciudadanos participen, regulen, controlen y generen las normas necesarias para que la participación, la deliberación, la confrontación o en todo caso la resolución de los conflictos y los intereses pueda ser resuelto de manera pacífica, equilibrada y equitativa. Es decir, que los modelos mentales entre los actores, entre la participación de los ciudadanos, siempre tienen que tener en cuenta no solamente sus derechos o intereses individuales, sino también la estabilidad y los avances en el orden global y en el orden social. Nuevamente, concentrarse en el bien común, el progreso para el bien común. La sociedad y los ciudadanos deben ser cada vez más conscientes de la participación y es fundamental que los ciudadanos y las ciudadanas participen para regular al Estado, para regular al mercado, para proteger de esta manera los derechos y las obligaciones y las garantías que tienen todas las personas por igual. Así, la ciudadanía es el resultado de los derechos conquistados y defendidos a lo largo de la historia de la humanidad, desde aproximadamente finales del siglo XVIII hasta el siglo XXI, en estas tres categorías que tienen los derechos, categorías de primera generación, que son los derechos políticos y civiles, los derechos de segunda generación, que son los derechos sociales o del trabajador, y por último está la tercera generación de derechos, que tienen que ver con estos derechos que surgen a final del siglo XX y siglo XXI, que son los derechos de la sociedad, los derechos culturales, los derechos del medio ambiente, los derechos del consumidor, etc. Es decir, que esta ciudadanía debe entenderse, definirse y orientar su participación en el resultado de poder construir cada vez más personas que habiten un determinado territorio, ya sea su casa, su barrio, su municipio, su país, su continente o el planeta, en base a relaciones cada vez más equitativas, igualitarias, justas, que permitan el progreso común. Vamos a centrarnos ahora en lo que es la ciudadanía y la importancia de su participación democrática. El ejercicio de la ciudadanía se encuentra siempre articulada con la posibilidad de regulación y control del Estado y del gobierno, como así también con la posibilidad directa en la regulación del sistema económico, pero también en la toma de decisiones. Las democracias participativas son en sí misma el elemento principal que tienen las sociedades y que tienen los ciudadanos para poder participar en la toma de las decisiones del Estado, en la toma de las decisiones de gobierno, para lograr de esta manera desarrollar o ejercer mecanismos de control y de construcción de políticas públicas a nivel local y global que permitan el bien común. El ejercicio de la ciudadanía está intrínsecamente asociada a la construcción de un Estado y una sociedad cada vez más democrática. Pero ¿cómo la entendemos cada vez más democrática? ¿Cómo ampliamos esta democratización o cómo ampliamos la democracia? Principalmente incluyendo, tratar de incluir y reconocer la diversidad social, cultural, económica, política, sexual, religiosa, étnica que poseen todas las personas. Visibilizar las desigualdades, trabajar para solucionar esas desigualdades y generar procesos de distribución de la riqueza, aumentar la participación de los ciudadanos, incrementar mecanismos que luchen contra la falta de oportunidades, es decir, en otras palabras, distribuir y redistribuir el poder como factor principal que tienen todas las personas de participación, de reconocimiento y de cambio. Al mismo tiempo, debe respetar y reconocer a determinados grupos sociales, culturales, políticos o sexuales que asumen una posición diferente al modelo hegemónico, o sea, este modelo cultural hegemónico, para de esta manera luchar para romper con los obstáculos que impidan la inclusión, el reconocimiento y la participación de estos grupos sociales, culturales, étnicos o sexuales que buscan una igualdad en las condiciones de vida social, como así también buscar una mejora en la distribución de la riqueza, como así también su inclusión al mundo del trabajo. Según Fraser, la injusticia socioeconómica está profundamente arraigada a la estructura política y económica de las sociedades.
Y esto conduce siempre a la explotación y a la marginación y a la privación de los bienes materiales, culturales, educativos o de salud de aquellos sectores o de aquellos grupos sociales que se enfrentan al modelo hegemónico. La injusticia socioeconómica, política o económica, incluso injusticia sociocultural, también está vinculada a una injusticia simbólica que está arraigada en los patrones sociales que representan la interpretación y la comunicación, como así también la participación de las personas, los que conllevan en sí mismo una dominación cultural de unos sobre los otros. Al haber una dominación cultural de este modelo hegemónico en las mentes, en los cuerpos y hasta en las acciones de las personas, esto produce la marginación, la exclusión de estos grupos sociales enfrentados o que buscan un nuevo modelo cultural, económico, político o simbólico que los lleva a la marginación, a la exclusión, a la falta de reconocimiento, a la falta de respeto y sobre todo a la falta de poder participar en los procesos democráticos o en los procesos de las decisiones en la toma de decisión de poder. La ciudadanía en sí misma tiene que entender y tiene que comprometerse para construir y garantizar los mecanismos necesarios, como así también las dinámicas necesarias para una participación activa, pero también constructiva. No solamente debemos accionar, sino también que debemos construir, para que todos los actores sociales puedan ser pensados, incorporados, puedan participar y desarrollar mecanismos que garanticen el ejercicio político y ciudadano de toda la ciudadanía de un país, de un barrio, de una ciudad o de todo el planeta. La ciudadanía siempre se construyó tradicionalmente a través de las fuertes tradiciones y a través de un fuerte modelo hegemónico que imponía posibilidades de práctica, que imponía movimientos, desplazamientos, incluso la educación de las personas para el sistema democrático. En Argentina, entre 1930 y 1983, este proceso de construcción de la ciudadanía se fue realizando entre golpes de estados y autoritarismo. E incluso la materia instrucción cívica o formación ciudadana, o como se conoce hoy, formación ética y ciudadana, fue desarrollada por primera vez en los golpes militares en la Argentina. A partir de 1955, en una dictadura se intentó educar a las personas para la vida democrática o la vida social, lo que parece una contradicción o un absurdo, pero es así como se construyó o como se fue construyendo la ciudadanía en nuestro territorio. Igualmente, la ciudadanía o la participación ciudadana se construye en la familia, en los amigos, con los conocidos, con los empleadores, con los compañeros, en las escuelas, en las casas, en todo el tiempo libre, en la vida política, en los barrios, en las ciudades y hasta en los medios de comunicación. Es decir, esta forma de construcción de la ciudadanía impone en nuestros cuerpos, en nuestra manera de pensar, en nuestra ideología, formas de cómo vivimos nuestro cuerpo físico, cómo construimos nuestras imágenes de ser, qué significa ser hombre, qué significa ser mujer, qué lugares debe ocupar el hombre, qué lugares debe ocupar la mujer, como así también la forma en que se construyen y viven los cuerpos, las mentes y las ideologías en una sociedad, en la intimidad, como así también en las relaciones de género, cuáles son las permitidas y cuáles no. Es decir, que la ciudadanía también lleva o conlleva un proceso de construcción ideológica que muchas veces nos lleva a impedir incrementar la participación o el reconocimiento de otros sectores sociales, de otros grupos sociales, basándonos pura y exclusivamente en esta imagen del poder del deber ser, como decía Foucault. El deber ser, las personas deben ser de esta manera, útiles, dóciles, pero siempre en esta imagen de heterosexual, poderoso, trabajador, útil, etc. Todo aquel que no cumplía con ese rol no debe ser entendido como persona, no debe ser entendido como ciudadano y no se debe trabajar para el bien de esas personas. No debemos incluir a estas personas. Esto define, y siempre va a definir, cómo vivimos y cómo convivimos. Pero lo que tenemos que entender es que la ciudadanía, o este tipo de ciudadanía que se fue construyendo y que debemos de construir, nunca es la única forma acabada de vivir en sociedad. Existen diferentes formas de vivir la sociedad, como así también diferentes formas de vivir la ciudadanía.
Pero un elemento central para que la ciudadanía sea importante tiene que ser activa y constructiva. Debemos construir nuevos modelos, nuevos mecanismos de inclusión de grupos sociales que están excluidos o marginados. La ciudadanía se actualiza constantemente, se viene transformando constantemente y seguirá transformando por los grupos sociales, por las demandas sociales y por las transformaciones sociales y culturales que vienen ocurriendo desde el siglo XX hasta el siglo XXI, como así también en los cambios que se genera el ser humano, por mencionar algunos, la lucha por la igualdad de las distintas identidades sexuales, la lucha del feminismo, etc. La ciudadanía debe reaccionar siempre frente a las injusticias de todo tipo, raciales, étnicas, económicas, de género, sexuales, económicas o de redistribución de la riqueza. No podemos permitir las injusticias. La ciudadanía, como deber ser, tiene que reaccionar a las injusticias y luchar y participar y construir nuevas relaciones que permitan solucionar estas injusticias. Es decir, asegurar la proporción equitativa de empleos, de cupos educativos para las personas de color, para las personas de diferente identidad sexual, para las personas, en este caso, para las mujeres. Es decir, no debemos garantizar o no debemos aceptar el cumplimiento de modelos hegemónicos que garanticen la marginación, la exclusión y la discriminación de todos aquellos sectores sociales o grupos sociales o personas que no se adecúan o que no respetan este modelo hegemónico del deber ser. Es decir, debemos reconocer por un momento de forma afirmativa cuáles son las injusticias y luchar y solucionar esas injusticias para presentar una nueva sociedad. Para eso debemos desarrollar medidas de acción positiva. Son en sí mismas diversos mecanismos que nos permiten utilizar y desarrollar medidas que permitan garantizar una mayor participación de los ciudadanos, que permita contrastar y corregir aquellas discriminaciones que son resultado de prácticas o de sistemas sociales y culturales que se desarrollan como un instrumento de desigualdad. Debemos transformar todas esas injusticias en instrumentos que desarrollen el principio de igualdad de oportunidades que tienden a corregir las desigualdades de todo tipo. La participación ciudadana es fundamental para que sigamos construyendo ciudadanías cada vez más incluyentes. Es por eso que necesitamos que la ciudadanía no sea condicionada ni determinada por factores ideológicos, por factores étnicos, por factores políticos, por factores culturales, por factores de género, de clase, de origen, de pertenencia étnica, geográfica o de orientación sexual. Los ciudadanos y las ciudadanas debemos comprometernos en construir una ciudadanía equitativa que debe reconocer las diferencias culturales, étnicas, sexuales, etc., y redistribuir la riqueza, como así también los derechos y las garantías de una mejor educación, de una mejor calidad de vida, de una mejor seguridad y de una mejor salud para todos los ciudadanos que conforman una sociedad civil. Es decir, los ciudadanos y las ciudadanas debemos comprometernos para promover mecanismos que promuevan la participación de todos los grupos sociales que tengan acceso a la participación política y con esta tener acceso al bien común y a generar los cambios necesarios para generar una sociedad más democrática, más equitativa, más igualitaria, más justa y más libre. Bueno, las actividades son 5, son bastante cortas y lo que busca es tratar de definir qué es la ciudadanía. Lo estuvimos explicando, acuérdense que tiene elementos de pertenencia, que tiene que ver con actores de poder, que tiene que ver con sujetos de derecho, que tienen obligaciones. ¿Cuáles son esas obligaciones que tiene la ciudadanía? ¿Por qué deben participar los ciudadanos? Ahí es donde debemos concentrarnos. El ciudadano debe reaccionar ante las injusticias, debe generar procesos de regulación, no solamente del gobierno, del Estado, sino también del mercado, debe generar medidas que permitan la inclusión de grupos excluidos, de grupos marginados, debe desarrollar procesos de respeto, de reconocimiento, de garantía, de ejercicio de esos derechos, bueno, etc. ¿Qué es la gobernabilidad? Lo explicamos, dijimos que la gobernabilidad está íntimamente vinculada a la participación ciudadana y no tanto a los gobiernos, que tiene que ver con esta posibilidad o esta capacidad de adaptación. ¿Cómo se construye la ciudadanía?
Dijimos que se construye mediante las tradiciones, mediante la imposición de un deber ser, en las escuelas, en las familias, bueno, etc. Ustedes tienen que ir explicando eso, cómo se va construyendo. ¿Y cuáles son los nuevos desafíos que tiene la participación ciudadana? Que estuvimos hablando casi al final del video. Básicamente, el desafío principal que tiene la ciudadanía es generar una sociedad más democrática, generar un Estado y un gobierno que incluya a todos, desarrollar procesos de garantía y ejercicio de los deberes de las personas, incluir a todos los grupos, reconocer la diversidad, desarrollar un sistema de participación y de toma de decisiones a todos por igual y terminar con esta falsa construcción de la democracia entre ciudadanos de primera categoría y ciudadanos de última categoría. Bueno, espero que el trabajo les sea no tan complicado. Cualquier duda, cualquier consulta me envía. Así que bueno, nos vemos.